Diversidad que inspira. Inclusión que transforma. Historias reales, voces que construyen. Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades. Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas. Esto es Todo Incluido. Donde las diferencias nos unen. Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez. Bueno, pues otro programa más, Belén, buenas y santas. Hola, Agustín, ¿qué tal estás? Saludos cordiales, ¿bien y tú? Me han dicho que tienes muchas agujetas hoy. Tengo agujetitas, sí, le he dado cañita este fin de semana y hoy en el gimnasio y estoy un poquito tocado de Pero al los fútbol no has jugado, ¿no? No, al fútbol todavía no, pero Todavía no. Tengo muchas ganas, ¿eh? Sí. Tengo muchas ganas de coger un balón porque es lo mío. Sí. Mira, y hablando de fútbol, Dime. Hablando de fútbol, voy a hablar de una cosa muy desagradable que además me da una pena tremenda, porque para mí el Estadio Almántico ha sido algo más que un estadio, ha sido un sentimiento, una pasión. Pues yo cuando estaba en Sevilla y en Madrid estudiando, iba de pequeñito, seguía al Salamanca, pues desde Sevilla, desde Madrid, ¿no? Con aquellos carruseles deportivos que yo ponía la radio a las 3 de la tarde, que empezaba a las 5, para no perderme nada, ¿no? Y resulta que ayer, lamentablemente, el Almántico, que está degradándose progresivamente a nivel arquitectónico y a nivel humano, pues ha habido unos cánticos racistas absolutamente lamentables. Una vez más. Una vez más, empezamos cuando España en el campo del Español, en esto, y ahora parece que lo reproducimos en los sitios. La verdad es que el equipo del Salamanca, la dirección del Salamanca Unión, como se llame ahora, que ni lo quiero recordar, van de mal en peor, ¿no? Yo creo que están haciendo una gestión lamentable y además todavía no han condenado estos insultos racistas, esto de musulmán el que no vote, ¿no? A mí me parece algo patético, además, sinceramente. Lo es, ¿te parece? Y lo es. Así que, bueno, pues nuestra condena desde aquí, ¿no? Total y absoluta. Pero es que además el Salamanca ha tenido jugadores marroquíes. Yo recuerdo a Moulay El Garef, que era un chico que iba por la banda fenomenal, por ejemplo, y es que, quiero decir, y él estuvo aquí un año o dos y estuvo perfectamente integrado. Yo creo que hubo alguno más, pero vamos, y por supuesto negros hemos tenido bastantes, ¿no? Pero bueno, somos así, este es el mundo en el que vivimos, esta es la degradación a la que nos llevan un poco este tipo de comportamientos patéticos, ¿no? Y bueno, y eso, y así es la vida, Belén, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. Por eso decía yo lo de saludos cordiales y lo del fútbol. Pero bueno, yo creo que podemos ya pasar a Noticias al Punto. Hoy tenemos un programa potente. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? No, pero hoy es de verdad muy potente. y Hoy chulo. me lo parece, sí. Tenemos hasta un abogado. Sí, señor. ¿Te acuerdas de la película, no? Tenemos un abogado, tenemos gente maravillosa como siempre y vamos al lío, yo creo. Venga, vamos allá. Vamos. Bueno, vamos con Noticias al Punto, Belén. A ti estos últimos tiempos te ha dado por el arte y por el folclore y por el baile y es que estás que lo tiras entre las películas de cine y tal. ¿Qué te pasa ahora con el bailar en este? A ver, cuéntame qué te pasa. Ya quisiera yo bailar como este chico, madre mía. Pues si mira, ¿estás enamorado de él? Sí, también un poco, sí. Lo que pasa es muy joven, no es para mí. Pero bueno, vamos a venderlo. ¿Y el sueño? Pero no por su belleza, sino por sus cualidades artísticas. Claro. Leí un artículo el otro día en El País sobre Guillaume Diop, que es un bailarín de París, de 26 años, que a los 4 años se coló en la clase de baile de su hermana y quedó prendadísimo de la danza. Con 12 años entró en la prestigiosa escuela del ballet de la Ópera de París, pero desde pequeño, y ya a sus 12 años en esta escuela, señalaban siempre los defectos de los bailarines negros y mestizos. Y lo que se les dice es que tienen los muslos gruesos, el trasero con volumen y los pies planos. Vamos. Él se lo creyó, claro, porque llevaba toda la vida oyendo estas cualidades, ¿no? Bueno, estas características. Y se empezó a preguntar qué hacía allí, porque además él decía, ¿dónde están los príncipes negros? Nunca han triunfado en más de 3 siglos de vida de la institución, es decir, papeles importantes, como pues él después os voy a contar que sí que ha protagonizado. Un Romeo, un Sigfrido, siempre eran caucásicos los que protagonizaban estos papeles. Os hablo de 300 años en la institución, 300 años. Sí. A los 16 pensó en dejarlo todo. Tenía ansiedad, controlaba su cuerpo, medía el contorno de sus muslos, empezó a dejar de comer, fantaseaba con estudiar medicina, buscaba alternativas y sabía que se lo estaba jugando todo porque era un privilegiado. Entró en una escuela donde más del 90% de los candidatos suspende el examen de ingreso
y del 20% de los que se admiten, solo entre el 5 y el 20 son aceptados en el ballet de la ópera como stagers, que sería la base, ¿no? Digamos, el comienzo. Sí, sí, bueno, sí. Consciente de que estaba en una escuela grandísima con mejores profesores y viendo que sus compañeros estaban muy concentrados en sus carreras, él no lo estaba tanto y empezó a seguir dietas alimenticias, a perder peso y acabó, imagínate, en anorexia. Su primer profesor, viendo esta crisis que estaba padeciendo el chico, le propuso vivir otro tipo de experiencia y para que no dejara la danza o que se lo pensara. Y lo envió a hacer un intensivo en una gran compañía de danza moderna, la Alvin Ailey School de Nueva York, donde descubrió de golpe que todo el mundo podía bailar. Y a nadie le parecía preocupar el color de su piel, el de sus rizos, ni el volumen de sus músculos. Vio por primera vez a bailarines profesionales negros en una gran compañía y empezó a pensar que quizá un príncipe racializado también sería posible en el ballet, en su ballet de la Ópera de París. Allí había mucha más libertad en la forma de los cuerpos, en la forma de vestirse, en la forma de bailar, con mucha más alegría, siempre insiste él, y eso le devolvió al ballet. Volvió a su ballet, volvió a París con 18 años e ingresó en el ballet de la Ópera de París. En el 20, ¿qué pasó? La pandemia, después hablaremos de ella también en algún momento, y el mundo se paró y ocurrió un hecho bastante desgraciado. ¿Os acordáis de la muerte ¿te acuerdas de la muerte de George Floyd en Estados Unidos? Sí, a manos de un policía. Sí. Bueno, pues eso movilizó a muchísima gente, a muchos colectivos, y entre otros se revolucionaron pues algunos de los bailarines de la compañía, bailarines negros como él, y presentaron una carta pidiendo a la compañía, o sea, aprovecharon ese movimiento para aprovechar una revolución en la compañía, pidiendo que se eliminaran, por ejemplo, los maquillajes que a ellos no les iban y les venían, porque no pintaban nada en sus caras negras, que dejaran de comprar medias y punteras del color de la piel de los blancos, que las chicas, por ejemplo, dejaran de usar las mallas rosas que quedan muy raras en la piel negra. En fin, empezaron a pedir ese tipo de cosas, y de los 1.500 miembros de la compañía, solo 300 firmaron la carta que acabó filtrándose a la prensa. Y dio pie a un debate público. La compañía tuvo que responder con un informe de 66 páginas. Y a partir de ahí, en el 2021 hubo muchos cambios en la compañía y le pidieron a este chico, a Guillaume, que sustituyera una figura lesionada importante para interpretar el papel de Romeo, ese que le parecía a él impensable en sus comienzos. Claro. Empezaron a darle papeles cada vez más protagonistas, y consiguió, saltándose todos los estamentos, porque esto es una jerarquía en la que hay que pasar, hay que ir, no puedes saltar de un... Cualquier película que veas de ballet así lo indica, ¿no? Eso es. Bueno, pues él, saltándose todos estos protocolos, porque le propuso un director, una directora concretamente, pasó a ser étoile, es decir, estrella, la figura principal. Y bueno, pues ahí su vida cambió por completo. Desde entonces pues ha capturado la atención de toda la audiencia, no solo por el ballet, es una figura de la moda, es una figura bastante reconocida. Y bueno, pues su sueño, imagínate cuál es ahora. Él es de origen senegalés, su padre es senegalés, él nació en París, y su sueño es abrir una escuela de ballet en Senegal, claro, en la aldea de su familia, y enseñar la técnica de la escuela francesa, pero de otro modo, porque él sabe que no se puede perder la alegría de bailar. Es decir, que la técnica está muy bien, pero la alegría... hay que bailar. Eso es. Sí, de hecho, el mundo negro es experto en esto, ¿no? En dar alegría al baile. Sí, por supuesto, por supuesto. Cualquier canto y cualquier baile de cualquier tribu, ¿eh? No hay por qué irse a cuestiones técnicas. Y es que es eso, es vivir, ¿no? Sí. En fin, y yo te voy a hacer a ti una pregunta ahora. ¿Tienes algo más sobre este asunto? No, eso es todo. Porque me has hablado tú a mí de una cosa que se llama la pobreza visual. Yo, claro, me considero un indigente en este sentido, que no veo nada. Entonces, ¿qué es esto de la pobreza visual? Cuéntamelo, por favor, te lo pido. Bueno, Agus, sabes que siempre se me olvida algo. Se me ha olvidado decir, porque hemos hablado de los gritos racistas en el fútbol, ¿no? Sí. Hay un número de teléfono que atiende a las víctimas de racismo y antigitanismo también, no lo olvidemos, que es el 021, ¿vale? Entonces, pues simplemente quiero que la audiencia lo sepa. Oye, ojalá no tengan que recurrir a él, pero ahí está. Sí, me decías, perdona. Lo de la pobreza visual está, que yo soy un indigente visual, porque claro, no, nada, yo cero. Lo tuyo ni pobreza, tuyo no llega ni a pobreza. Por eso, indigencia pura. ¿Qué es esto de la pobreza visual? Bueno, pues los ópticos y oftalmólogos, tras un estudio que llaman pobreza visual en la tercera edad,
alertan de que en España hay miles de personas mayores con muchas deficiencias visuales porque no pueden pagar gafas, lentillas, sabéis que todo este material es muy caro y todo eso empeora su autonomía y calidad de vida y también es un multiplicador de riesgos porque, claro, hay muchos más riesgos de caídas, etcétera, etcétera. Con toda la razón. Bueno, entonces, lo que de las cifras que hablan es de más de 2 millones de ciudadanos mayores de 65 años. Sí, sí. Que muchas veces coincide que estos colectivos son vulnerables porque tienen unas pensiones pues que no son muy elevadas y dedican a la comida y a la vivienda más del 60% de sus ingresos. Por lo tanto, estas otras cositas quedan ahí relegadas, ¿no?, en un segundo plano. Entonces, lo que demandan es un programa nacional que facilite pues eso, la detección de los problemas visuales de las personas mayores de 65 y que se incluyan fondos para poder comprar y reponer gafas, lentillas, etcétera, al igual que se ha hecho en un plan que se llama VEO, que se puso en marcha en diciembre pasado para los jóvenes, para los ¿vale? niños y jóvenes, para los menores de 16 años y que en solo 3 meses ya han solicitado 135.000 niños y adolescentes de este país. Claro, pero es que es normal. Fíjate, es que date cuenta de 2 cosas. Primera, que efectivamente las gafas y esto son muy caras y la segunda cuestión es que si la gente mayor, que ya de por sí es normal, vamos perdiendo reflejos a medida que va creciendo nuestra edad y nuestras capacidades corporales van disminuyendo, pues imagínate si encima vemos peor y muchas veces ni lo notamos. Y además el problema que hay es que las lentillas y las gafas hay que cambiarlas de vez en cuando porque la graduación cambia. Sí, claro. Con lo cual, pues claro, es una historia, pero es como lo de los audífonos. Sí, sí. A mí me parece impresentable que generemos discapacidad por no subvencionar este tipo de cosas y que luego, por ejemplo, los pensionistas que tienen un nivel adquisitivo alto porque su pensión es alta paguen pueden lo ir mismo, a Mallorca. Claro, no, y paguen lo mismo por las medicinas que una pensionista de media edad que cobra 800 euros. Claro. ¿No? Me parece injusto, sinceramente. Pues sí. En fin, y ahora, ya para terminar, vamos a hablar de comida. Venga, sí, cuéntame, muy ¿qué quieres comer? ¿Qué es esto? Pues vamos a ver, el pasado 15 de abril se ha cumplido un año de la publicación de un Real Decreto de los comedores escolares, que daba una prórroga de 12 meses que se acaba de cumplir para su aplicación. Es una norma que por primera vez fija unos criterios mínimos obligatorios para todos los centros educativos, desde infantil hasta la formación profesional de grado medio, segundo ciclo de infantil. Afecta a más de 8 millones de niños y niñas escolarizados en España y por fin parece que sitúa la alimentación escolar en el lugar que merece dentro de las políticas públicas. Entonces, bueno, te voy a mencionar solo algunas de las medidas que se han adoptado, como introducir obligatoriamente proteína vegetal como segundo plato entre 1 y 5 veces por semana, ¿vale? La garantía de menús adaptados no solo para alergias e intolerancias, escúchame bien, también por motivos éticos o religiosos. Es decir, es un paso decisivo hasta la inclusión y el respeto a la diversidad cultural y alimentaria de las familias. Control y seguimiento, que es otro punto crítico también de lo que se hace, claro, transparencia, en fin, bueno, es un proceso que ha empezado, que tiene que seguir avanzando, según dicen todos los que han promovido este movimiento, y no sirve solo que se haga porque ningún cambio estructural, nos dicen, es sostenible si no hay una ciudadanía informada, crítica y capaz de disfrutar la comida como un acto de salud, cultura, comunidad y responsabilidad ambiental. Ahí queda eso. Qué bien estás hablando, Belén. Joder, se nota que te lo has preparado, ¿eh? Se nota que te lo has currado, que has tenido tiempo, has estado relajada. A mí me parece este tema muy interesante también. Y te voy a decir, entre otras cosas, porque yo creo que, fíjate, cuando nosotros éramos niños, claro, nos gustaba lo fácil, ¿no? Es decir, pues nosotros hemos comido menos hamburguesas que las generaciones actuales, pero alguna hemos comido. Pero nos gustaba comer lo fácil, beber el típico refresco de cola, no sé qué. Y ahora de mayores resulta que nos gusta lo que no nos gustaba antes. Luego fritos, las legumbres. ¿Es así o no es así? Así es. Por eso yo creo que al final es eso. Es cuestión de acostumbrarse. Que es verdad que nos obligaban un poco nuestros padres, pero hacían bien, ¿no? Y es verdad que ahora, ya digo, volvemos un poco a esa dinámica, la dieta mediterránea maravillosa, que yo creo que es fundamental. En fin, pues si no tiene nada más, pasamos al siguiente plato. Adelante. Venga. Bueno, pues vamos al plato único, Belén. Hoy, ¿qué plato único tenemos? Otra delicia de señor. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Bueno, tenemos aquí a David Arribas, es abogado. Alejandro, abogado. Abogado, sí. Abogado en IMCA,
¿no? Estamos dando los datos correctos. Y bueno, le traemos porque estamos en un momento calentito, ¿no? Muy calentito, mucho, Sí. demasiado calentito. Buenas tardes, David, o buenos días, o como quieras. Buenas tardes y gracias por invitarme. La gracia la que tú tienes, hermano. Oye, escúchame una cosa. Vamos a hablar, como es lógico, ya lo hemos anunciado un poquito, sobre el tema de básicamente la inmigración. Aprovechando un poco al socaire de la nueva regularización que ha entrado en vigor precisamente estos días, ¿no? Entonces, porque evidentemente todos somos conscientes de que hay inmigración pues que ha venido de una manera, entre comillas, yo no me gusta decir ilegal, pero para que nos entienda la gente, lo diremos así. Y bueno, pues de vez en cuando se han hecho bastantes regularizaciones. Creo que esta es la 7ª que se hace en democracia. Sí, han sido varios procesos de regularización que al final lo que suponen es flexibilizar los métodos para entrar a tener papeles, también dicho vulgarmente, en España. Entonces, esta es la 7ª flexibilización. Han habido de diferentes tipos, pero sí. Y la han hecho en todos los gobiernos, todos los partidos políticos, ¿no? No ha habido un único gobierno en exclusiva que las haya hecho todas. A ver, la mano de obra a un gobierno siempre le interesa independientemente del color que sea. Entonces, esto al final significa tener más mercado laboral. Y es algo que reclaman los empresarios y reclama la sociedad. ¿Y qué Todos hace lo falta? necesitamos, eso es. Una pregunta importante. Vamos así tipo telegrama porque Vale. tenemos mucho que preguntar. Sí, yo me enrollo mucho, así que mejor. No te enrolles. Tú enróllate lo que quieras, no te preocupes. ¿Qué es un inmigrante legal? ¿Qué derechos tiene? O sea, para que nos hagamos una idea de lo que... Porque muchas veces hay mucho bulo y mucha historia con esto. Bueno, la ilegalidad en sí no existe, que esto es algo que reclama vamos. muchísima gente, es irregularidad, es no tener Eso es. papeles, vuelvo a insistir. Entonces, derechos, pues derechos pocos, porque para empezar no tienes derecho a residir en el país que te acoge. O sea, ¿te pueden expulsar? Te pueden expulsar, Ajá. evidentemente, y después no tienes derecho a trabajar y por lo tanto no tienes derecho a acceder a tu sustento. Sí que es verdad que en España, aunque ha habido vaivenes, ahora mismo hay un decreto que se publicó hace creo que mes y medio, pues que tienes derecho a la sanidad, pero vemos que las comunidades autónomas lo aplican de diferentes formas y bueno, esto va a ser una pelea judicial que hasta que llega al ciudadano pues cuesta mucho. Y por lo que estamos viendo, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? Ya han anunciado que ya han no- anunciado recortes, un montón de recortes en los derechos sanitarios. Es increíble. Sí. Te quería preguntar, David, ¿todas las migraciones son lo mismo? En este caso no, yo por ejemplo me dedico a la protección internacional, que esto significa aquellas personas que migran buscando protección a través de la figura más conocida como asilo, a través de esa protección internacional por motivos de vida diversos, desde persecuciones religiosas a guerras. Pero después existen migraciones que las tenemos más en el día a día, que van desde, bueno, en Salamanca concretamente, de la estancia de estudios. Aquí hay muchísimos estudiantes que son migración, aunque vengan de países más cercanos. Y después están las personas que, bueno, han venido por motivos económicos, que son habitualmente el grosso de la migración. Esta es, como decíamos, la séptima regularización que se hace. Evidentemente los empresarios han dicho que están de acuerdo y hay muchos bulos de los que luego, si tenemos tiempo, hablaremos a este respecto, porque me parece también un tema muy interesante. Hablamos de derechos. Entonces, el único derecho realmente reconocido que tiene un extranjero irregular sería la sanidad. A ver, Básicamente, claro, ¿no? la sanidad en principio es universal, Ajá. pero sí que es verdad que tal como se estaba aplicando hasta ahora, solo a través de las urgencias. Claro. Y De luego todas hay... formas, por ejemplo, la escolaridad de los niños, Eso es lo que- evidentemente también la tienen. También. Es decir, sí que hay una ley, la 4/2000, si no recuerdo mal, que reconoce los derechos que tienen los migrantes, independientemente que sean irregulares. Pero Vale. son Porque- muy básicos. Perdona, Muy te básico. pregunto por mi profesión. Yo tengo muchas personas matriculadas extranjeras, ¿vale? Y llega el momento de hacer las prácticas en empresas y es verdad que están matriculados, por lo cual entiendo que tienen derecho a la escolarización, incluso en estas etapas nuestras, hablo de formación profesional, pero llega el momento de hacer las prácticas y no tienen seguridad social. Claro. Y ahí se detiene su Hasta ahí avance llegan. escolar, claro, Hasta ahí llegan. porque es imprescindible realizar las prácticas Eso para es. poder titular. Y Ahí choca con el derecho al trabajo, que como no lo tienen reconocido,
pues no se pueden dar de alta. Y aún así, en muchos centros escolares nos encontraríamos, porque uno de los puntos claves de la migración es tener NIE en España. Claro. Es el número de identificación que tiene todas las personas, tenemos un número de identificación, pero lo difícil es tener acceso. Si tú no tienes acceso a ese número de identificación, aunque exista, no te lo dan. Si no tienes acceso, ¿cómo haces una matrícula? ¿Y qué requisitos? Pues el problema es que, por ejemplo, depende, porque habitualmente mucha gente lo obtiene porque cuando llegan a España pues son registrados por la policía y ahí les dan el número de identificación, entonces ya te lo quedas porque se te va a perseguir toda la vida, como si dijéramos, igual que a mí el DNI. Pero si tú llegas por aeropuerto que no tienes contacto con la policía, pues acceder a él es complicado, porque al ser irregular, subdelegación de gobierno en este caso, que es quien se encarga en dártelo, no tiene ningún motivo para darte ese número, porque no tienes ningún motivo que justifique por qué quieres acceso a eso. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, vamos muy rápido, David, pero es eso, perdón. ya te digo, te estamos bombardeando. No, tú te estás explicando perfectamente, maravillosamente. Yo creo que te contrataré. De hecho, en la tertulia, por si decimos alguna burrada, quédate. Venga. No vaya a ser que tengas que actuar de oficio. Vale. Hay una cosa que me interesa mucho sobre esta. No vamos a hablar mucho sobre los papeleos de este proceso, porque es complicado. Además, nosotros no somos un programa de actualidad pura, ya lo están haciendo. Pero sí hay dos requisitos que son fundamentales, que yo quiero que nos aclaren. Uno, que para poder optar a esta regularización tienes que tener 5 meses de residencia. ¿Esto es cierto? Sí, bueno, es así, 5 mínimo. Tienes que haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026. Ajá. Y para solicitar haber estado poder demostrar, mejor dicho, Demostrar. esos 5 meses al momento de solicitud. Es decir, que una persona que hubiera llegado el 31 de diciembre, pues lo tendrá que solicitar pues 5 meses después, en mayo. Otro asunto que es un bulo, en mi opinión, lamentable: los antecedentes policiales y los antecedentes penales. Esto se pide, evidentemente. Los antecedentes policiales, según creo, no, o sea, si tú los aplicas de una forma taxativa, están quebrando la presunción de inocencia, porque antecedentes policiales podemos tener cualquiera. Claro. ¿Es así o no? Los antecedentes penales, si se piden de país de origen y en los países donde hayas vivido en los últimos 5 años. Esto, para empezar, hago aquí un inciso, es una de las principales trabas que ha intentado solucionar el gobierno, facilitando que si lo has solicitado pero no te ha contestado tu gobierno, ellos van a hacer como de mediadores, por llamarlo de alguna forma, pero es muy complicado acceder a veces a según qué países. Eso es una traba para este proceso de regularización. Ya. Dicho esto, lo que piden son los antecedentes penales de ese país o de esos países por donde haya vivido. Los antecedentes policiales o antecedentes penales de España, si los hay, no se piden. Tú puedes solicitar este proceso de regularización, pero extranjería de oficio le pide a la policía información sobre ese extranjero, sobre todos, sobre los 500 o 700.000 extranjeros que pidan papeles en este proceso. Claro. Y en esa solicitud, en ese oficio que se le hace a la policía, se contestará con la información que la policía tenga. Si ha sido detenida una persona pero no ha sido juzgada, evidentemente esa persona no tiene antecedentes penales. Evidente. Y tiene presunción de inocencia. Es que los antecedentes policiales los podemos tener nosotros. Si mañana tenemos una discusión de tráfico con alguien, Claro. o tenemos un no sé qué y nos denuncia alguien, y los tenemos. Eso es. Y eso no quiere. Entonces, No quiere es que decir nada. se ha defendido, se ha dicho, pero por gente altamente representativa, lo voy a dejar ahí, que se pedían, los que se podían esto con antecedentes policiales, lo cual es un disparate monumental, porque eso, yo creo que el Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro. Creo que es confundir un poco. Es embarrar, ¿no? Es embarrar. Vamos a hablar un poco claramente. Eso es. Porque... Y sobre todo porque si hay antecedentes policiales, será la policía quien hará un informe sobre el extranjero diciendo qué tipo de antecedentes policiales son y la gravedad de los mismos. Claro. Y si hay, es que lo pone el decreto y lo ha puesto todas las leyes de extranjería de la historia de España, que al menos yo conozca, que hay que mirar los casos individualizados por si la sociedad en su conjunto corre un riesgo. Es decir, no se da papeles nunca gratis. Por cierto, si se consiguen los papeles,
¿qué es lo que cambia en la persona? Ese antes y después, ¿qué supone? ¿Y en qué plazo? O sea, quiero decir, ¿eso es inmediato? ¿La adquisición de derechos? ¿Cómo funciona todo eso? Este decreto tiene un beneficio que desde la solicitud ya tendrías acceso al derecho a trabajar, es decir, a darte de alta, algo importantísimo para mantenerte en España, encima que es un país bastante caro. Entonces ese sería el primer cambio. Desde la solicitud, cuando te den admisión a trámite, que será en torno a los 15 días, ya tendrías derecho a trabajo. Una vez te reconozcan esos papeles, esa regularización, principalmente lo que tú vas a tener es una tarjeta con un número de identificación que es ese NIE, que vas a poder mostrar ante todas las administraciones públicas, y es que te cambia mucho. Desde ser demandante de empleo y acceder a un curso gratuito que antes no podías, vuelvo a insistir, a darte de alta en el trabajo, a ir al ambulatorio, al centro de salud, enseñar tu TIE y que te den una tarjeta de sanidad y no un papel, un resguardo vinculado o con caducidad. Es decir, cambia en muchas cosas. Porque respecto a la sanidad, tuve que ir a urgencias el otro día, llegó una chica que se había hecho un corte en el dedo trabajando y estaba allí escuchando en recepción, y la chica era extranjera. No debía llevar con ella ningún documento. Bueno, yo sufrí muchísimo porque la chica con el corte en el dedo, claro. Allí a mí me resultó súper violento. Es verdad que evidentemente me imagino que en administración tiene que hacer sus comprobaciones y tal. Una persona que va con un corte. Tú que estás, hemos dicho que estás en IMCA y sé que te ha tocado acompañar alguna vez a alguna persona, ¿no? A recibir esta asistencia. ¿Cómo funciona eso? Quiero decir, tú llegas allí y ¿qué? Lo primero que te piden de acceso a cualquiera, a nosotros también, es tu tarjeta sanitaria. Y si no tienes tarjeta sanitaria, aquí ya empieza un poco el lío. Porque, bueno, pues la persona que te tengas delante te va a pedir entonces una documentación para hacerte un registro. Ese registro es tiempo. Si no tienes documentación, va a tener que valorar si necesitas atención de urgencia. Si te mandan, por ejemplo, te ponen unos puntos, ya no puedes pedir a tu enfermera una cita a través de la aplicación como hacemos ahora todas las personas, sino que te tocará volver a ir de urgencias para que te los quiten. Es decir, es una gincana casi, por decirlo de alguna forma. Es trabajoso. Ya. Escúchame, dos cosas. No sé cómo vamos de tiempo, Belén, ¿todavía podemos? Dale. Vale, bien. Estás muy bien, David, estás luciéndote, Estoy amigo, muy cómodo, puedo estar más tiempo. Pero bien, Nos está gustando tu intervención. Escúchame, yo tengo dos cosas también que me preocupan. Se ha dicho, también por altos dignatarios de la política, dos cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Primera, que esto se había hecho para manipular el censo electoral y que hubiera más votantes, se supone que de una ideología, aunque esto es mucho suponer, pero bueno, esto se ha dicho, es así, esto ha salido en los periódicos, y se ha dicho también que esto lo que va a provocar es un efecto llamada y que se muera más gente en pateras. ¿Tú esto qué opinión tienes? ¿Por qué se dicen estas cosas? Bueno, yo es que ¿por qué se dicen? Pues me lo puedo imaginar, no sé, siempre la ¿Pero migración... hay algún argumento objetivo, cierto? Realmente no, porque los procesos de migración son muy complejos, nadie migra pensando que aquí viene al Dorado o al Jauja, efectivamente. Efectivamente. Creo que es muy complicado ese efecto llamada como tal. Además, la ley de extranjería seguirá siendo igual de dura antes de este momento que después. Es decir, que nadie va a aplicar a este beneficio el próximo año. No, el 30 de junio se acabará y, bueno, pues a lo mejor dentro de 5, 7 o 10 años habrá otro proceso de regularización, pero nadie te lo garantiza y nadie va a estar 10 años aquí esperando. Entonces el efecto llamada lo veo un poco... Y además no se podrá votar hasta que no tengas tus derechos como elector y elegible. O sea, quiere decir que se podrá votar como muchas veces pasa en Europa, las municipales y las europeas, pero que eso tiene un proceso y hay que nacionalizarse, en fin, no sé. Todo tiene un proceso muy largo. Es que estas cosas se dicen y son terribles. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención también, tanto de la inmigración irregular como de la regular, que además resulta que yo a la mayoría de migrantes regulares que conozco están trabajando. Tengo un amigo que tiene un bar, que es un señor cubano y su mujer es médico. Quiere decir, yo de verdad que es que no conozco, no sé, igual es que yo estoy muy equivocado y como no veo bien, igual confundo confundo el culo con las témporas, como decía Cela. Lo de las paguitas.
Las paguitas a los moros y a llegar los todos. panchitos. ¿Qué es esto, David? ¿Por qué se dicen estas cosas? ¿Qué hay de esto realmente? Yo creo que al final vuelvo a decir lo mismo. La migración siempre ha estado en el ojo del huracán de ciertas tendencias políticas. Entonces, bueno, pues es más fácil llamar la atención sobre personas que no son, entre comillas, tus vecinos para ellos, y entonces pues alertan sobre ellos. Mi experiencia. Sin el NIE, vuelvo otra vez a lo mismo, No sin hay ese pajita número que de valga. identificación, es muy difícil acceder a recursos Públicos. Puedes llamar paguitas o como los quieras llamar. Sí, pero recursos públicos. Eso es, recursos públicos. Es muy difícil. Otra Sí. cosa es que sí que puede haber acceso pues a ciertas situaciones de emergencia, como es lógico, y que nadie, sea de la ideología que fuera, nadie no querría cubrir. Pero que es esto, decir, esto mucho lo hacen niños las y todo. ONGs, ¿no? Incluso Perdona. muchas de estas situaciones de emergencia. Sí, claro, las cubren ellos. Sí, bueno, sí, a través de fondos públicos en muchos casos, pero eso es. Efectivamente, pero las Sí, cubren pero ellos. las cubren ellos. Ajá. Pero quiero decir que es que son situaciones al final, pues si niños, no quieres que ningún niño duerma en la calle, venga de donde venga, sea de quien sea, yo creo, vamos. Y eso lo tiene que recoger si queremos ser una sociedad un poco digna. Totalmente, David. Bueno, David, y tenemos que ir terminando. Ahora sí, no sé si seguro que quedan muchísimas cosas importantes que decir. ¿Hay algo que tú tengas en mente que no te hayamos preguntado y que creas, oye, Agus, Belén, si os ha pasado esto es muy importante? Bueno, es que el tema de la migración, pero es candente todo el rato, pero sí que es verdad que para un programa os da el tema de la vivienda ahora mismo, que Sí. sí para todos los que tenemos residencia legal es difícil de acceder y muy caro. Concretamente en Salamanca ya es una salvajada, parece que estamos en una capital europea. Imaginaros En no tener Madrid, papeles, no Barcelona, tener nómina, sí. no tener... Ayer hablaba con una amiga precisamente y me decía, es que Madrid va a petar, es que se van a que va a tener que petar, ir los sí. inmigrantes y todo el Sí, mundo, sí, todo porque el es que mundo. no hay quien viva allí, hay gente conviviendo 12, 15 personas en una vivienda para poder pagarla, y eso es terrible. David, claro. ¿merecemos antecedentes policiales o penales por haber hecho este programa contigo? No, yo creo que todavía... No nos vas a demandar. Libráis ni otro nada. programa más. Ole, pues hablaremos de la vivienda y si nos queda un tema interesantísimo, Belén, es la inmigración y la discapacidad, claro. Por supuesto. Porque eso, aquí es que esa gente, la gente con discapacidad no puede ni inmigrar No. en muchos casos, porque claro, si eres ciego la poli te pilla rápido, no los ves. Si eres sordo no los oyes. Si vas en silla de ruedas, chungo, o sea, es un disparate, ¿no? Entonces, No hay esto escapatoria. habría que hablar. Yo tengo, y termino, yo he visto en países cercanos a nosotros ciegos todavía pidiendo limosna con la mano puesta. Es decir, y esto es así. Son compañeros míos, porque son igual. Yo pude haber sido uno de ellos, ¿no? Claro. Y yo lo he visto eso, en Sí, plazas sí. muy importantes de países vecinos. Es así. Bueno, pues nada. Aquí. David, un honor, un placer Pues estar muchas con tu gracias. persona. Muchísimas. Y Oye, David, cuando sí que queráis vuelvo. una ultimísima pregunta. Tu trabajo es duro, ¿verdad? Bueno, quiero es decir, muy gratificante. gratificante. Es gratificante, pero también sufrís, ¿no? Ahora es más Porque- euro que duro. Sí, bueno, a veces las historias, al final yo sí que estoy centrado más en el asilo, que al final es personas que emigran, Sí, pues por es lo que motivos. decía, mucha violencia de género, mucha persecución, historias de trata de seres humanos, que también es un tema a abordar bastante interesante. A veces escuchas cosas que preferirías no conocer, Ya. pero que creo que sí que es verdad que es muy gratificante porque tienes mucho margen de ayuda y creo que si la gente lo conociera estaría más sensibilizada Pues sí. en estos aspectos y concretamente en la regularización. Estaríamos todos mucho más de acuerdo en que esto va a ser un buen Ese ha proceso. sido el motivo de nuestro programa, Sí. efectivamente. Ese ha sido, Pues David. nada, millones Oye, de gracias, muchísimas gracias, por tu amigos. tiempo. Contaremos contigo para otro, ¿eh? Eso, Sí, encantado. gracias. Gracias. Cuídate, chao. Chao. Bueno, pues vámonos con la tertulia. Hoy tenemos una tertulia multilateral y multinacional, porque nos acompaña Ángela María Rincón Ocio, ese me lo sé. Ocio, que es venezolana. ¿Es así o no? Sí, sí, encantada. No me digas que no eres de Venezuela, porque Sí. me rompes el guión. Venezolana, un gusto. Y tiene una sonrisa preciosa que tú no la ves, Agus, pero ya te lo Pero digo yo la yo. oigo y la siento. Bueno, un gusto. Soy de Venezuela. Llegué a España en el 2023, ¿sí? Junto a mi hijo y un Ajá. hermano. Llegamos Ajá. los tres. Pidiendo asilo político, ¿sí? Luego contamos en principio con CEPAIN, luego nos tomó Salamanca Acoge, fuimos refugiados con Salamanca Acoge
Y desde allí, pues hasta la actualidad, pasamos en nuestro proceso de permiso de trabajo. Esperamos un año para permiso de trabajo. Recién llegamos, a la siguiente semana de haber llegado, mi hijo pudo escolarizarse. Llegó para tercero de la ESO. Actualmente está en el Instituto Fernando de Roja, cursando el primer año de bachillerato. Agradecida 100%. ¿sí? No hemos dicho que tú eres odontóloga de profesión, ¿verdad? De profesión dentista. Ahora es de las que hace pupa a las personas. Sí. Cuando vamos a... Que poco nos gusta. Cuando nos metemos en obras. En proceso de homologación en España, título de bachiller homologado actualmente, sí. Y bueno, trabajando actualmente en un Carrefour de cajera. He trabajado desde que se me activó mi permiso de trabajo. Y estuvimos viviendo en Casa Veracruz, en centro de acogida por Salamanca Acoge. Ya hoy en día estamos los tres en un piso, ya lo estamos costeando por nuestro trabajo. Mi hermano también trabaja, mi hijo estudia y allí vamos. Qué poco sensibles somos y qué poco empáticos. Yo me estaba imaginando, porque podemos ser cualquiera. Belén, profe aquí en Salamanca, y de repente, sin menospreciar en absoluto ninguna profesión, Sí. pues estar de cajera en un Carrefour en Venezuela, porque mis circunstancias cambian por completo. Qué poco empáticos somos. Es que somos estúpidos, yo diría. Sí, pero sí, bueno. sí. En fin, bueno. Está también con nosotros un señor que, no, según dice él, yo me lo creo, claro, que no ha recibido ninguna paguita por ser moro. Se llama Karim El Fay. Y es un marroquí maravilloso que lleva trabajando en Salamanca durante mucho tiempo, concretamente en una compañía de seguridad, y ahora está en la universidad haciendo sus guardias y sus turnos correspondientes. Y además ha venido maravillosamente acompañado. ¿Por quién has venido acompañado, Karim? Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Hola, Karim. Muy agradecido de estar con vosotros. Pues nada, vengo acompañado de mi niña, Sabrín. Hola. Hola, Sabrín. ¿Qué tal, Sabrín? Bien. Bienvenida. Gracias. Karim, ¿cuántos años llevas aquí en España? Pues la verdad que vine con mi familia en el 78. Madre mía, ¿Por de qué ahora viniste? En avión, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues circunstancias familiares. Ajá. Pues venimos toda la familia aquí y... Pero no por gusto. Lógicamente nadie sale de su casa por gusto, pero Ahí bueno. estamos. Y desde entonces estás aquí integrado, perfecto, feliz. Bueno, pues la verdad que de maravilla, con tantas paguitas que me dais, por alto, por moro, por ramadán, por... Y por guapo, como decíamos y antes. suma y Por sigue. guapo. Y no, la verdad muy agradecido, luchando, criando mi familia, mis hijos y bueno... ¿Tienes nietos ya? Sí, tengo dos nietos y maravillosos. Y muy bien, muy contento. Pero nos decías fuera de micro que Sabrín, bueno, te lo pregunto a ti, Sabrín, tú eres nacida aquí en España, Sí. En Salamanca, ¿no? Sí. Pero que eres una auténtica forofa del país de origen de tu padre, ¿no? Sí, Sí. porque es que toda mi familia es de Marruecos y es como ya te sientes de ahí. Ujú. O sea, que a pesar de haber nacido aquí, tú te sientes totalmente... bueno, tendrás el corazón partido, ¿no? Me imagino. Sí. Sí. Ujú. Pero porque aquí estás integrada perfectamente, ¿no, Sabrín? Estás, quiero decir, tus compañeros de colegio, tal, o sea, tienes una vida normal, integrada y perfecta. Sí. Y en Marruecos también tengo amigos. solo También, claro que sí. Vale, yo quería preguntaros, Karim y Ángela, hemos abierto el programa hablando de algunos microrracismos y de este tipo de cosas. Muy bien. ¿Podéis contarnos cómo se vive eso, si los habéis sufrido, si los seguís sufriendo, si os han llamado panchitos, si os han llamado moros, si os han llamado este tipo de cosas? Porque a mí es que eso me lleva a los demonios, la verdad. Es una cosa que me enfada muchísimo. Desgraciadamente, pues no te voy a decir que no. O sea, he vivido capítulos de estos pues varias veces, pero siempre digo lo mismo. O sea, no ofende quien quiere, ofende quien puede. O sea, a mí el que me intenten, o sea, echar de dónde vengo, cómo tengo el pelo, de dónde nació mi padre, pues la verdad que no me afecta. O sea, me es indiferente. O sea, ¿cómo explicártelo? Sí, que eso no te afecta. No sí. le doy mayor importancia. La ignorancia es muy atrevida Sí. y desgraciadamente hay gente de todo tipo. Pues cuando ya te van conociendo las personas, pues ya saben que aparte de ser moro, pues ya eres una persona que sientes, que padeces, que puedes hablar, que eres igual. O sea, que no
Sí, que no hay ninguna diferencia respecto al resto de las personas. Muchas anécdotas, o sea, mi vida es un cúmulo de anécdotas. Sí, por supuesto. ¿Y tú, Ángela, por qué vienes a España? ¿Qué te mueve a venir? A ver, que nadie sale de su país por gusto, porque pensé en España, primero idioma, segundo por estabilidad económica, estabilidad de estudio para mi hijo, sí, porque en nuestro país, pues, todavía se viven momentos difíciles a nivel social, económico, político y educacional, porque la educación en Venezuela, pues, ha tenido un descenso, un retraso ya de más de 20 años. Claro. Y bueno, así como logré yo estudiar en una universidad, quise lo mismo para mi hijo, pero en otro ámbito, que es en este país, en España, que es un buen chico, le gusta estudiar, y esa fue mi misión, traerlo con ese objetivo, sacrificando un poco mi parte profesional, porque yo egresé de la Universidad de Carabobo en Venezuela en el 2002. Yo tengo 23 años de experiencia clínica, fui autónoma, yo cierro mi clínica en agosto del 2023, tomo la decisión para venir con mi hijo aquí a España. Entonces, algo como le doy paso a mi hijo para que él pueda formarse. Has hecho un sacrificio personal a favor de tu hijo, totalmente, y de su progreso académico, profesional, etcétera. Sí. Y tú tienes problemas con la homologación, ¿no?, de tus títulos aquí. Bueno, el proceso de homologación es un proceso largo. Sí, y mis papeles están desde el 2024, el 14 del 2024, ¿sí? Están los papeles en el Ministerio de Universidad. Hoy en día no he tenido el primer acuse de recibido, si me falta algo, si está bien. Silencio administrativo. Exacto, entonces hay que esperar y he elaborado 2 cartas, se le ha llegado a administración y lo único que emiten que hay que esperar. Esa es mi situación en cuanto a la homologación del título profesional. Y de momento hay que trabajar, ¿sí? Igual sigo leyendo, me sigo actualizando y añoro, ¿sí? Porque es dispensar salud, me gusta mucho mi profesión, amo mi profesión y bueno, pero aquí se perderá perderás, quiero decir, van pasando los años. Sí, es muy importante. O sea que, bueno, a ver si pronto nos pones una inyección aquí en la mandíbula, en el maxilar. Yo el día que entre en obras en la odontología no pararé. O sea, esto va a ser más largo que la obra del Escorial. Karim, te quería preguntar, tu acceso al mundo laboral aquí en España, ¿cómo fue? ¿Puedes contarnos? Claro, él me decía, es que llevo aquí tantos años que resumir mi vida es complicado, pero bueno, vamos a empezar por algún lado. La verdad que es que... ¿Qué edad tenías tú cuando viniste? Yo vine con 10 años. 10 añitos. Sí. El primer año estuve sin escolarizar, lógicamente, porque el problema del idioma. Claro. Al año siguiente, pues la verdad que eran otros tiempos, otras leyes. Recuerdo que no se podía escolarizar a niños extranjeros. En muy pocos centros logró mi madre que nos escolarizaran. Fue concretamente el... Ay, señor. No pasa nada. No te preocupes. Sí, estuviste en un colegio. Sí, no, pero es que es un colegio de curas. O sea, muy curioso, porque venir de Marruecos y... Sabrín, te está pidiendo ayuda, ayuda. ¿El colegio cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el colegio donde iba tu padre? El que está al lado del río. No me sé ni el nombre del mío. Pues estamos apañados. Rodríguez Fabres. El Rodríguez Fabres. Entonces fue muy curioso porque venir de un país como Marruecos, pues muy contento, era todo nuevo para mí. Un niño, pues de repente entro en un colegio de curas que rezan el Padre Nuestro antes de cada clase. Yo miraba de un lado a otro, no entendía, pero bueno, yo veía a mis compañeros se levantaban, yo me levantaba, que se sentaban, yo me sentaba, pero un poquito curioso, desconcertado, sorprendido, ¿no? Pero aprendí muchas cosas, la verdad que muy orgulloso y muy contento. Entonces empezaban las clases, lógicamente la clase de religión. A mí me preguntaban, tú como eres de fuera, que eres rarito, ¿qué quieres hacer, Karim? Y yo digo, bueno, ¿qué opciones tengo? Pues asistir a clase de religión o coger el balón, porque me gustaba mucho el fútbol. Entonces, pues eso, me enseñaron el respeto. Prácticamente, yo niño, que me preguntaran que yo que quería, que
la verdad que me sentí súper orgulloso. Digo, mira, yo venía de otro sitio que era diferente ahora. Y Sí, claro. tener el derecho a decidir si quiero asistir, pues la verdad que estuve muy bien. Referente al tema laboral, eran otras leyes, como te decía. Yo tenía un sello en el pasaporte que ponía prohibido trabajar en España. Entonces yo nunca tuve opción. Yo tenía ganas de... O sea, veía en la Gaceta, se necesita aprendiz en la tienda de ropa Dakota. Una tienda que había en la que... Hombre, la que es peor. Iba corriendo a las 5 de la mañana, yo con 16 años haciendo la cola, digo, esta es la mía, tengo que salir adelante con muchas ganas de comerme el mundo. Pues nada, encantado, llegaba a la entrevista, buenas, ¿cómo te llamas? Me llamo Karim. Ah, sí, ¿cómo? Karim. ¿De dónde eres, Karim? Digo, yo soy de Marruecos. Lo siento, pero es que hay muchos españoles en el paro que... Y nunca, o sea, prácticamente no tenía ni opción de nada. Realmente cuando empecé a trabajar, curioso, pero cuando me casé con mi primera pareja, entonces ya lógicamente pues tuve la opción de poder trabajar. Y bueno, el día de bodas, lo que de terminar la boda, pues ya empecé a buscar trabajo, me fui a trabajar en la construcción, estuve en Béjar. Y ahí ya empezó tu... Sí, luchando, estuve en la construcción, estuve en la hostelería, subiendo, pues poquito a poco. Terminaba de estudiar, iba a acabar de trabajar, iba a acabar mis estudios. Logré sacar el graduado escolar en un centro de adultos, Francisco Giner de los Ríos. Ajá. Y bueno, pasito a pasito, como estamos. dice la canción, y luchando. ¿Y tú, Ángela, cuál ha sido tu mayor dificultad desde que llegaste? ¿Qué es lo que más te ha dolido, lo que más te ha hecho sufrir, la situación más complicada? Bueno, la situación más complicada es primero dejar la familia, Claro, sí, esa parte pienso que ese duelo es difícil de superar, sí. En cuanto a situaciones en partes administrativas, pues siempre hay un poco de, ¿cómo decirle?, cierto rechazo hacia la persona que viene de otro país. Ya. Y en ese aspecto pues uno tiene que tener paciencia y respirar muy profundo. Hacerle tripas corazón. Exactamente, para poder lograr el objetivo. Y bueno, de momento todo muy, muy bien, muy positivo, que no me puedo quejar, muy agradecida, ¿sí? Y bueno, mi hijo sí ha sufrido bastante pues bullying en su instituto. Eso que preguntaba yo Sí, antes, sí, ¿no? mucho. Entonces, pues los primeros días le fue bastante difícil. Ya actualmente Marcelo está pues acoplado con sus compañeros, tiene amigos españoles, pero al principio fue duro. Pero ¿cómo vamos a remediar esto? Estamos en el siglo XXI. A mí es que me llevan los demonios, vuelvo a decir. Me parece terrible sufrir. Es terrible porque es que es injusto, es radicalmente injusto, porque esto es, desgraciadamente, y además aquí nos pasa un poco a la gente con discapacidad lo mismo. En el momento en que tú buscas un empleo, consigues un empleo para una persona con discapacidad y no cumple, que puede ocurrir porque la gente discapacitada, como los venezolanos, como los marroquíes, somos buenos, malos, regulares, medio pensionistas, altos, guapos, feos, de todo hay, ¿no? Pues es que parece que nos cae todo el peso la carga de la prueba cae sobre todos, ¿no? Entonces, ¿qué culpa tendrá Marcelo? ¿Qué culpa tendrá Marcelo en fin, de merecer este tipo de comportamiento? ¿No? Es que es increíble. Sí. A mí me parece algo absolutamente... ¿Tú, Sabrina, has sufrido alguna vez en el colegio por estos temas? No, porque pues del colegio me conocen desde pequeña, pero alguna vez por el móvil me habrán llamado mora, me habrán insultado, pero no les tomo importancia, les bloqueo y ya está. ¿Sabes lo que le tienes que decir? La mancha de mora con otra mora se quita. Te iba a contar una pequeña anécdota, pues, que yo cuando llegué aquí nunca me sentí extranjero. Lo curioso, porque mis amigos, los niños con los que yo me relacionaba y jugaba, todos habían venido de Francia, de Alemania, sus padres habían ido, han hecho dinero, han llegado aquí, han comprado un bar, o sea, éramos casi todos inmigrantes. O sea, yo, mi amigo, francés, el otro, éramos todos, o sea, había unión, o sea, humanidad, se sentían identificados contigo porque venían de vivir lo que tú estás viviendo. Claro. O sea, a mí nadie me...
éramos una piña, o sea, era maravilloso, o sea, era encantador, o sea, bajábamos, recuerdo, al Parque de Garrido con la guitarra y una unión y... Ellos habían pasado por lo mismo en otros países. Exactamente. Claro, que eso es otra cosa que se olvida con una facilidad tremenda, claro. Ellos venían de Francia, de sus padres, de inmigración, claro. En cuanto han hecho algo de dinero, voy a España, pongo un bar y todos éramos inmigrantes. Yo pienso que es que era maravilloso, o sea, no... Y ahora mismo pues no tiene que ver nada evidentemente, lo que yo viví con esto. Claro que no, pero ¿cuánta gente que iba de Extremadura a Cataluña, o cuánta gente de Galicia que venía a Madrid históricamente? Yo estoy leyendo precisamente una novela que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que cuánta gente lo ha pasado fatal y ha sido absolutamente rechazada, lo mismo, ¿no? O sea, quiere decir, entonces, y seguimos cometiendo el y que mismo, no aprendemos, eso es lo que decimos, seguimos cometiendo la misma barbaridad. ¿Y tú, Karim, qué quieres ser de mayor, amigo? Sabrín, perdón. Te ha llamado Karim. Yo estoy en ello. Todavía no lo tengo muy decidido. Pero bueno, nunca se sabe. Sí. ¿Tú qué? Yo a mí me gustaría ser cantante o psicóloga y me gustaría también estudiar Bellas Artes. Me gusta mucho el mundo de los dibujos y todo eso. Y ayudar a la gente también me gusta mucho. Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. Pues tienes una madurez envidiable, amiga mía. Pero muy bien, ¿eh? Estás hablando muy bien. Oye, Karim tiene un diplomita, ¿eh? Tiene un diploma Sí, muy interesante. para me dijo, mí- este es mi currículum. Claro, Me mandó un sí, diploma sí. que para su Qué corazón bueno. Sí, es importante. vale muchísimo, la verdad que cuéntanos ese diplomita y con esto terminamos porque el tiempo se nos va acabando. Pues fue durante la pandemia porque fue una situación nueva para todos, había mucho miedo, psicosis, todo el mundo no teníamos nada aclarado, o sea, que muertos, que se contagia por el aire. Ya. Sí, no sabes. Entonces, o sea, no podías ni saludar, ni dar... Sí. Era increíble. Llegamos a una psicosis. Pues nada, estuve haciendo servicio en el Colegio Oviedo, Mayor Oviedo de la universidad. Sí. Entonces, un colegio de estudiantes Sí. que no podían salir a sus países, pues con problemas. Claro. Y la verdad que nos convertimos todos en una familia. O sea, no podíamos salir, pero... llevábamos el miedo encima, pero procurábamos, pues eso, con mucha alegría. Y pues a raíz de eso nos dieron a los trabajadores de seguridad pues un diploma, un detalle, Ajá. porque lo estábamos pasando todos muy mal. Y Porque ayudasteis mucho Ayudasteis. a sobrellevar, ¿no? La situación. lógicamente, humanidad lo que hacía falta. Claro no, que sí, claro no, que sí. no había otra cosa. Pues nada, Pues hemos vamos a tener terminado, que terminar. corazón. Yo, una cosa, bueno. un matiz único. ¿Cuánto daño en este sentido también nos ha hecho a todos, ¿no? Las posturas integristas, las posturas reaccionarias, ¿no? Y esto también es así. Mucha gente actúa porque piensa, pues eso, que todas las personas que practican una religión que vende o hace gala en algunos casos, en algunas posiciones de mucho integrismo, pues resulta que también parece que todos somos integristas, ¿no? Y esto también es muy feo. Fíjate el ejemplo que tú acabas de poner con el tema de que fuiste a un colegio católico y te trataron estupendamente, como muchas veces... Mis mejores recuerdos Claro, los fíjate, tengo en un ¿ves? colegio de curas. Fíjate, y qué te voy a contar yo de lo que ha sido la religión católica, lo que ha supuesto en España, ¿no? Y en Europa durante muchos siglos, ¿no? En fin, un placer. Muchísimas gracias. Un Gracias. placer, un honor, Ángela. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Os deseamos, Ángela, que tus títulos vayan pitando y podamos Así ir a que será. nos hagas una limpiecita Sí, solo, sí, una sí. cosa No, yo Así como vaya, será. Dios mediante. como vaya te hago rica. Bueno. Y a ti, Sabrina y Gracias. Karim, pues Gracias. muchísimas Muchas gracias gracias. a todos. Un placer, un honor. Igualmente, Gracias. Gracias. Bueno, Belén, vaya programita el de hoy. Oh, madre mía, que iba a decir tensión no, qué emoción. qué emoción, Qué sí, sentimientos sí. a flor de Sí, piel, qué sí, chulo, sí, qué bien. sí. Oye, escúchame, Dime. y el que viene sorpresa. Siempre. Siempre, ¿verdad? Pero yo Se creo que nos es va chulo. notando, creo que se nos va notando que vamos un poco ahí al ritmo de la actualidad Claro, y pero entonces bien. tenemos que improvisar a veces. Bien, Claro. yo creo que la que viene no lo sé. Bueno, ya veremos a ver cómo lo encaramos, pero a lo mejor hablamos de alguna cosa también que está muy de actualidad, porque hay mucha gente que está recayendo en ese problema. Y que es un problema muy incapacitante. Y ahí lo dejamos. Y como tú no eres una persona nada incapacitante, eres una persona abierta, gentil y buena, me vas a dar las redes sociales. Vamos a ello. Tenemos correo electrónico
ofrecí un día un paquetito de rosquillas de Ledesma, ¿te acuerdas? Sí, vamos a ofrecer unas raspitas de jamón es que no a mayor nos abundamiento. escriben. Iba a decir 2 paquetes, pero sí un sobrecito de jamón. Venga, Sobrecito, un venga, sobrecito de venga. jamón. Sí, nos escriben a todoincluido@gmail.com. Tenemos una cuenta de Instagram, todo_incluido, y el canal de YouTube con @todoincluido_podcast, donde aparte de en Radio Usal 89.0 Eso es. podéis escuchar nuestro programa. Y queríamos pedir, si es posible, para terminar el programa hoy, Agus, tú querías una canción, ¿no? Yo quiero la de Manu Chao, ¿no? Claro, clandestino. Claro. Y quiero también agradecerle mucho a Elena, nuestra directora técnica hoy, que ha estado impecable, maravillosa, como siempre. Porque Sí, también hay que agradecerlo, que es la gente que está ahí en el otro lado y que, Efectivamente. que yo no la veo, tú tampoco, pero que están. Gracias, Elena. Gracias a vosotros, un abrazo para todos. Un Salud. abrazo. Chao, chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليتي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماح الاول الشمال ديالك انا كنقول شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد